Ingenieros de Venezuela presenta. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Se retiró de la sede porque llevó detenidas a Susana Reyes, secretaria del director David Natera, y a la periodista María Ramírez Cabello. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa exigió a las autoridades la inmediata liberación de ambos trabajadores de la prensa, respeto además a sus garantías. Hablaremos al respecto durante la tarde de hoy. El hecho ocurre en momentos en los cuales se discute sobre la violación de derechos humanos en Venezuela en el marco de la Asamblea General de la OEA. Estados Unidos propondrá 2 resoluciones durante el encuentro hemisférico para que se restablezca la democracia en nuestro país y también en Nicaragua. El documento pedirá a los países de la OEA que no reconozcan como legítimos los resultados de las elecciones parlamentarias de Venezuela, que se van a celebrar en diciembre. Varios datos. La Corte Suprema de Justicia de Cabo Verde se declaró incompetente para decidir sobre la solicitud de extradición de Alex Saab a los Estados Unidos y ordenó devolver el expediente al Tribunal de Apelaciones para que sea esta instancia la que estudie las medidas que ha solicitado la defensa del empresario colombiano. Hay toda clase de dudas al respecto. Hablaremos del tema durante la tarde de hoy. Además, su preocupación por las acciones de flexibilización sin criterio científico en medio de la pandemia de COVID-19 expresó la presidenta del Colegio de Enfermeras de Caracas, Ana Rosario Contreras, durante una protesta de los trabajadores de la salud al frente de la sede del PNUD en Caracas. Esto por los bajos sueldos y las condiciones de trabajo. A las 5:30 hablaremos ampliamente acerca de estos temas. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos vía telefónica a nuestro primer invitado. Me dicen que tenemos al el doctor Germán Borregales, apoderado de la editorial Roderick, que es la propietaria del Correo del Caroní. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Mucho gusto, Pues, doctor, aquí de Puerto Ordaz. Un gusto conversar con usted. Gracias por atendernos. Además, es un momento tan complejo para el medio de comunicación que, bueno, ha sido víctima de acoso de hace bastante tiempo. Hoy nos toca hablar de este allanamiento del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional que se llevó detenidas a Susana Reyes, secretaria del director David Natera, y a la periodista María Ramírez Cabello. ¿Qué información puede compartir con nosotros? Bienvenido. Bueno, fíjate lo siguiente, ¿no? Como ustedes saben, la semana pasada, el lunes, fuimos ingratamente sorprendidos con una orden de allanamiento a la vivienda familiar del doctor David Natera Febres, ubicada en Villantillana, aquí en Puerto Ordaz. Y toda la tarde de ese día estuvieron funcionarios del Servicio Nacional de Inteligencia, SEBIN, en la casa del doctor Natera. Mi colega y socio de escritorio y compañero de poder, como apoderado, pues, o coapoderado del doctor David Natera, intentó asistir al doctor Natera en el allanamiento y no le fue permitido. Le rechazaron el poder, el documento público, porque contiene el poder otorgado por el doctor Natera, tanto para Eliezer Calzadilla como para mí, y no le permitieron el ingreso en una abierta violación a la Constitución a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y al artículo 10 del Código Orgánico Procesal Penal, que obliga, pues, a las autoridades a permitir la presencia de un abogado cuando se trate de un asunto de esta naturaleza. Pues bien, eso culminó con la retención del doctor Natera en las oficinas del SEBIN en la población de San Félix, y
ahí lo tuvieron hasta las 10 y tanto de la noche, que lo regresaron a su casa después de varias horas de declaración en esas oficinas. Hoy fuimos sorprendidos a las 9 de la mañana también en una arremetida contra la libertad de expresión en la sede del Correo del Caroní, aquí en Puerto Ordaz. De inmediato, vista pues que el doctor Calzadilla, mi socio y colega de escritorio, no podía estar presente, pues procedí yo a trasladarme a las oficinas, a la sede del Correo del Caroní. Me llevé el instrumento, el poder, el documento público que contiene el poder de Editorial Roderick, que es la propietaria de las instalaciones y del Correo del Caroní, y me presenté con mi poder y además con el carnet del limpiabogado que le habían exigido Eliezer Calzadilla y que él en ese momento no lo tenía. Lo tuvieron como excusa para no dejarlo entrar a la casa del doctor Natera. Bueno, yo me presenté, logré entrar a la sede del Correo y me sorprendí cuando vi el grupo de funcionarios del SEBIN con el tradicional disfraz de negro que ellos utilizan, y de inmediato el jefe de la comisión me preguntó que quién era yo. Entonces yo le dije: mire, yo soy el abogado apoderado del Correo del Caroní, aquí está mi poder, aquí está mi carnet de abogado. No, a mí no me interesa nada de eso y tal, hágame el favor y desaloje de inmediato estas instalaciones. Pero bueno, usted está violando la Constitución, usted está violando el derecho a la defensa y el debido proceso. A mí no me interesa eso, hágame el favor y salga inmediatamente de las instalaciones. Entonces, bueno, yo salí y me quedé en el área de espera, en una sala de espera donde está la recepción del Correo del Caroní, y inmediatamente salió un funcionario y me dijo: no, aquí no puede estar, hágame el favor y sálgase de las instalaciones para la calle. Bueno, no me quedó otra alternativa que salir, porque no podía enfrentarlos en absoluta desventaja con el poder de las armas que esta gente exhiben, ¿no? De manera pues que eso fue lo que ocurrió. Luego estuvieron allí desde entonces hasta hace una hora aproximadamente, que trasladaron a Susana Reyes y a la periodista María Ramírez, que estaban allí cuando se produjo el allanamiento. Ellos las dejaron en el sitio porque tenían las llaves de acceso a las diferentes instalaciones dentro de la sede del Correo, y se las llevaron. Hicieron exactamente el mismo procedimiento que hicieron con el doctor Natera la semana pasada, es que las retienen, se las llevaron en una patrulla del SEBIN a la sede de este organismo en San Félix. La verdad es que tal cual como ocurrió con el doctor Natera, esta vez suponemos que va a ocurrir exactamente lo mismo, que no se llevaron a Susana ni a María Ramírez detenidas, sino que las llevan para que hagan una declaración allá, donde le hacen una serie de preguntas que están ya preestablecidas en una especie de planilla de formato, y el funcionario pues las interroga o los interroga y ellos van a firmar el acta, y presumimos también que luego los regresen a la sede del Correo. Eso es lo que estamos esperando. Ahora, yo tengo que preguntarle, porque tal como lo decíamos al inicio, durante la introducción de la entrevista, el Correo del Caroní lleva años lidiando con toda clase de acciones de las autoridades, incluyendo una demanda contra el director David Natera, una especie de campaña de acoso y derribo. Yo le pediría un comentario al respecto, y según la información que usted maneja, más allá del incidente de hoy, ¿a qué responde esta situación? Conversamos con María Ramírez hace algunos días cuando detuvieron o interrogaron, mejor dicho, a David Natera, que se lo llevaron en unas patrullas del SEBIN, y ella decía que presumen que puede tener alguna conexión con la designación del hijo del señor Natera en una comisión del gobierno interino, pero no tienen certeza. ¿Qué puede compartir con nosotros, doctor? Bueno, fíjate lo siguiente, ¿no? Sí, en efecto, como apuntabas al principio de la pregunta, tenemos años sufriendo los ataques desmesurados, inclementes contra el Correo, contra el doctor Natera. Primero fue un intento del gobernador Francisco Rangel Gómez, de ingrata recordación para los guayaneses,
que intentó apoderarse de la sede del Correo, intentó unas acciones alegando que los terrenos del Correo eran propiedad de la nación, que eran propiedad del municipio, y que por lo tanto eso era propiedad del Estado, y quisieron apoderarse de la sede. En aquella oportunidad demostramos que tanto el terreno como las instalaciones eran propias nuestras, que eran propiedad de Editorial Roderick, y eso quedó, pero eso produjo pues un malestar y duró unos cuantos meses ese ataque feroz del régimen en cabeza del general Francisco Rangel Gómez. Luego, hace aproximadamente 5 años atrás, en una información de prensa que salió, en una declaración de Andrés Velázquez, donde denunciaba Andrés el affair que había ocurrido en la ferrominera del Orinoco, donde se habían defalcado, se habían robado 1.500 millones de dólares mediante la facturación extramuros de barcos llenos de hierro, de material de hierro, que luego vendían en el mercado spot en alta mar, y que estaban involucrados una serie de personalidades, de personas, pero mejor dicho, abogados y una cantidad de gente, comerciantes de aquí, de la ciudad, de aquí de Puerto Ordaz, y uno de esas personas que se sintió ofendido por la denuncia de Andrés Velázquez, pero Andrés Velázquez en aquel momento era diputado, gozaba de inmunidad parlamentaria, y entonces el tribunal que recibió la acusación por difamación e injuria contra David Natera y contra Andrés Velázquez, desechó la de Andrés Velázquez y continuó el juicio contra David Natera Febres, terminando el juicio con la condenatoria, a pesar de que no había ningún elemento de juicio contra él, porque era simplemente una información de prensa, una declaración de un diputado a la Asamblea Nacional, que era Andrés Velázquez, pero aún así el Tribunal de Control y después de juicio continuaron el proceso judicial contra David Natera Febres, que concluyó con la condenatoria a 4 años de prisión, que en razón de la edad del doctor Natera y que la cantidad de años a la cual fue condenado ameritaba el confinamiento en la ciudad, le prohibieron la salida del país, no podía salir de la ciudad, y tenía que presentarse una vez al mes, y estuvo 4 años seguidos presentándose una vez al mes en los tribunales, debidamente cumpliendo pues con la resolución del Tribunal de Ejecución de Puerto Ordaz. En efecto, hemos tenido muchísimos años de lucha permanente por la libertad de expresión y en abierta contradicción con el régimen tanto del presidente Chávez como del presidente Maduro, y pues las consecuencias son estas que te acabo de anunciar. Con relación a la última parte de tu pregunta, debo decirte que sí, que nosotros creemos, pues no nos cabe la menor duda que la designación de David José Natera Bilancieri, que es el hijo del doctor Natera, que de paso quiero ratificar que David José Natera no es accionista de la editorial Roderick, tampoco vive en la residencia que allanaron la semana pasada, de hace muchísimos años. Primero David vivió varios años en Madrid y en Barcelona haciendo posgrado en Europa, luego estuvo en Brasil unos cuantos años, después se mudó para Estados Unidos, tiene años que no vive en Venezuela, y sin embargo pues allanaron la casa del doctor Natera con la excusa de que ahí podía estar viviendo David José Natera Bilancieri, que es el hijo de David Natera, que fue designado en el Consejo Judicial para Recuperación de Activos de la República en el Exterior. Y sí creemos que este evento, que igual ocurrió con un abogado de apellido Rubio en Maracaibo, que le allanaron la casa de sus padres, que otro abogado de apellido Gallo, que le allanaron su casa en San Felipe, Yaracuy, que forman parte del equipo de abogados que designó Guaidó, y que todos están en el exterior, pues no les quedó otra a este régimen que reprimir a sus familiares. En este caso, están arremetiendo como retaliación contra el papá de David José Natera. Eso es lo que evidentemente concluimos, porque el tribunal que dicta la orden de allanamiento es un tribunal especial de primera instancia de control en materia de antiterrorismo y anticorrupción de Caracas, que lo preside la doctora de apellido Padilla,
evidentemente cuando leemos de qué se trata el asunto, pues ni en el caso de David Natera en su casa, ni muchísimo menos en el Correo del Caroní, hay eventos o actos que supongan que está vinculado con el terrorismo o con la corrupción. Entonces, no nos queda otra que pensar que esto se trata de una retaliación personal contra David José Natera Bilancieri, el hijo del doctor David Natera Febres. Doctor, tengo que preguntarle, apelando a su experiencia, si estas detenciones y posterior liberación de David Natera y del personal del Correo del Caroní encuadran en un posible delito o arbitrariedad en el marco de la investigación que realiza Naciones Unidas sobre violación de derechos humanos en nuestro país. Yo le pediría un comentario porque una detención es arbitraria cuando no se ajusta a la legislación nacional. Yo no sé si había orden de detención o, digamos, para testificar de estas personas al momento de llevárselas a la sede del SEBIN. ¿Qué puede comentar? No hay ninguna razón. Este allanamiento definitivamente es ilegal y además que es inconstitucional. El solo impedirme a mí y al doctor Calzadilla en la casa del doctor Natera la presencia como abogados defensores o como abogados que queremos estar presentes en un acto como ese de allanamiento a una morada o a la sede del correo, es obvio que se trata de una medida absolutamente ilegal, porque si la medida fuera legal, con sustento, procesalmente hablando, con sustento legal, no habría ningún impedimento para que un abogado esté presente en representación de su cliente en un acto de esta naturaleza. Ellos me dijeron que eso era una visita domiciliaria. Bueno, no importa, sea visita domiciliaria, que es un eufemismo de allanamiento, sea como sea, la presencia, toda persona tiene derecho a estar asistida de abogado en un evento como este, de acuerdo con el artículo 10 del Código Orgánico Procesal Penal. Y esto no ocurrió en este caso. Y no había ninguna demanda, ninguna acción intentada ni contra David Natera Febres, ni contra David José Natera Bilancieri tampoco, ni muchísimo menos contra los periodistas del Correo, que lo que están es cumpliendo un trabajo, una misión de información y de ejercicio pleno de la libertad de prensa y de la libertad de expresión. De manera que no hay ni la menor duda que este evento no responde a una actuación enmarcada en la legalidad o en la constitucionalidad. Doctor Borregales, tenemos una declaración del ingeniero Simón Yegres, uno de los vecinos de Villa Colombia que se concentró para rechazar esta acción de los cuerpos de seguridad del Estado. Vamos a escucharlo y yo le pediría un comentario. Esta situación que vive el país aquí en Guayana termina siendo epicentro por la manera en la cual los guayaneses en este tiempo vienen rechazando la conducta represiva del gobierno nacional calificada de dictadura. Hoy nos corresponde acompañar al Correo del Caroní, que es el diario por excelencia que identifica los medios de comunicación en Guayana, hoy víctima de la persecución y de la conducta de ir acosando, persiguiendo y limitando las posibilidades de expresión del pueblo venezolano. No al allanamiento al Correo del Caroní, y eso lo decimos en nuestra condición de ciudadanos. Doctor Borregales, quisiera su comentario en primer lugar y en segundo lugar saber qué medidas van a tomar ustedes desde el punto de vista legal ante instancias en nuestro país o incluso más allá de nuestras fronteras, producto de lo que ha ocurrido. Lo escuchamos. Bueno, no hay duda que el doctor David Natera Febres es presidente del bloque de prensa venezolano desde hace muchos años y ha representado a Venezuela y a los medios de comunicación venezolanos en la Sociedad Interamericana de Prensa, y en estos momentos la Sociedad Interamericana de Prensa y todos los organismos internacionales que tienen que ver con la libertad de expresión están siendo informados del atropello que está sufriendo el Correo del Caroní en la persona del doctor David Natera Febres. De manera pues que inclusive para comentarte la declaración de hace unos minutos de Simón Yegres, que es un luchador social de muchísimos años y reconocido en la ciudad,
se inscribe en una expresión de rechazo de toda la comunidad de la ciudad, de Ciudad Guayana, del estado Bolívar y del oriente del país, porque el Correo del Caroní ha sido siempre un medio de comunicación independiente, pero que ha estado al lado de las causas más nobles del país y sobre todo de Guayana. Y en los últimos tiempos el Correo del Caroní se ha ocupado de denunciar la barbarie que está ocurriendo en la explotación del oro en el arco minero de Guayana, y todo eso afecta directamente a personeros del régimen que tienen minas, que son propietarios de minas de oro en la región, y por el estilo también viene denunciando la falta de gas, la falta de agua, la falta de servicios públicos más elementales de la comunidad de la ciudad, y eso irrita al régimen porque es el único medio que se ha ocupado de colocarse al lado de la gente pobre, de la gente necesitada, de los más necesitados en la región. Entonces, evidentemente que ese comentario de Simón Yegres pues es muy plausible y lo suscribo plenamente. Doctor Germán Borregales, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos, apoderado de la editorial Roderick, es la propietaria del Correo del Caroní, ofreciendo detalles acerca de el último eslabón de esta larga cadena de acciones de acoso y derribo contra este medio de comunicación, que lamentablemente no es el único en nuestro país. Simplemente recordar que esta misión de determinación de hechos de Naciones Unidas, cuyo trabajo ha sido prorrogado durante 2 años más, recordaba en su informe lapidario sobre Venezuela que los estados tienen el deber de respetar, proteger y cumplir los derechos humanos. Inherente a estos deberes es la obligación del Estado de prevenir la ocurrencia, violaciones, asegurar que las personas tengan recursos accesibles y efectivos cuando estos ocurran. No es el caso, evidentemente, de lo que acaba de narrar y compartir nuestro invitado a propósito de lo que ha ocurrido hoy con el Correo del Caroní. Vamos a la pausa y al regreso venimos con más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescibe.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana. Por RCR 750 AM. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y comentábamos con ustedes al inicio lo que ha ocurrido con el caso de Alex Saab, este empresario colombiano, agente venezolano con cédula de identidad de nuestro país,
que está a la espera de su extradición a los Estados Unidos. La Corte Suprema de Cabo Verde se ha declarado incompetente para definir su extradición o decidir con relación al proceso de extradición. Esta resolución, y este es un escrito de los abogados del empresario colombiano, esta resolución expone que dicho tribunal no tiene competencia para decidir en lo relacionado al arresto domiciliario y toma, por lo tanto, la posición de devolver el caso a la Corte de Apelaciones del país para que sea esta la que estudie de nuevo las medidas provisionales solicitadas por el equipo legal de este ciudadano. Nuestro siguiente invitado ha seguido el caso muy de cerca, de hecho siempre lo consultamos cuando hay alguna novedad. Javier Ignacio Mayorga es periodista, especializado en criminalística. Él está al frente del portal crímenesincastigo.com. Javier Ignacio, como siempre, un gusto conversar contigo. Gracias por atendernos. Buenas tardes. Hola María Alejandra, un placer. Igualmente a todos los que están escuchando este momento. Pues mucho interés de conocer tu interpretación en torno a esta decisión. El periodista Nelson Bocaranda decía que la decisión de la Corte Suprema de Cabo Verde, al decir que no tiene que aprobar la extradición, que ya fue aprobada por el Tribunal de Apelaciones, pues no es competente, indicaría que no hay nada más que decidir, y él se pregunta si esto allana o no el camino para su envío o extradición a los Estados Unidos. ¿Qué opinas tú? Bienvenido. Sí, debo confesarte que esta decisión dada a conocer el día de hoy ocasionó cierta sorpresa. Entiendo que esto se refiere a una apelación que había hecho el equipo de defensores de Alex Saab en torno a una sentencia previa que ratificaba la prisión preventiva de Alex Saab. Ellos argumentaron, me refiero a los defensores, el grupo encabezado por los abogados Baltasar Garzón y el juez José Pinto, que esta detención tenía avisos de ilegalidad y que en este proceso se ha negado el acceso a las actas a este equipo, a Alex Saab, en fin de cuentas, ¿no? Mientras tanto, el proceso relativo al fondo del asunto, que tiene que ver con el traslado de Alex Saab desde Cabo Verde a los Estados Unidos para su enjuiciamiento por lavado de dinero, continuaba. Hubo, como sabemos, una sentencia en la Corte de Apelaciones, que en este caso es la instancia llamada a tomar la decisión relativa al fondo, es decir, a ver en lo que respecta a la fase judicial del proceso. Y en agosto, como sabemos, esta Corte de Apelaciones de Cabo Verde, en Barlovento, se pronunció, dijo que estaban dadas las condiciones para la extradición de Saab. Desde luego, los abogados apelaron de esto y el expediente ha ido a parar a la Corte Suprema de Cabo Verde. La Corte Suprema no se puede declarar incompetente de conocer el fondo del asunto, puesto que es al final la instancia que va a ratificar lo que ha decidido la Corte de Apelaciones. Lo que pasa es que estaba este asunto pendiente. En fin de cuentas, María Alejandra, luego de consultar con personas que están allá en Cabo Verde y que desde luego están mucho más empapadas que nosotros sobre estos detalles procesales referidos al tema de extradición, que como sabemos tiene una legislación especial en Cabo Verde, simplemente nos han dicho, mira, el proceso va a continuar, es muy probable que la Corte Suprema al final ratifique lo que ha dictaminado en primera instancia la Corte de Apelaciones, actuando como tribunal de juicio en este caso, pero como en Cabo Verde saben que este es un caso de altísimo perfil, que, bueno, ha movilizado a varios países y que incluso ha motivado pronunciamientos del propio presidente de Cabo Verde a propósito de las llamadas que ha recibido de todas partes del mundo en pro y en contra de la extradición.
Entonces, pues ellos quieren que esto sea una decisión inobjetable, que sea por lo menos aparentemente muy limpia, en la que los abogados de la defensa no pueden argumentar que les han violentado sus derechos ni que han de alguna manera forzado la barra, como ocurre en otras jurisdicciones. Y entonces, bueno, lo que va a ocurrir es que esto va a tomar un poco más de tiempo. Quien te habla había sostenido que septiembre era un mes vital para este proceso. Quizá va a tomar más tiempo porque obviamente estas incidencias no son predecibles, pero se presentan y de acuerdo con la legislación, pues hay un lapso, si la memoria no me falla, de unos 20 días para decidir sobre este particular. Y después habrá, si es el caso, que la decisión sea, corregir algunos entuertos que se hayan presentado en el proceso, bueno, enviarlo nuevamente a la Corte Suprema de Cabo Verde para que al final tomen la decisión correspondiente. Entonces, bueno, ya esto nos pone prácticamente en el mes de noviembre, María Alejandra. Y luego, de acuerdo con esta misma legislación, si se decide la extradición, todavía deberá correr un lapso de unos 20 días para ejecutarla, es decir, hacer los trámites correspondientes al traslado. Desde luego sabemos que Estados Unidos tiene un interés importante en este caso. Eso podrá aligerar las cosas, pero ya esto nos pone en finales de noviembre, en diciembre, digamos, esto va a tomar un poco de tiempo y por lo tanto requiere paciencia y mucha capacidad de observación y estar atentos a lo que está ocurriendo allá en ese archipiélago a 6.000 kilómetros de distancia de aquí. Javier Ignacio, leyendo la nota de prensa de los abogados, da la impresión, y quisiera contrastarlo contigo, que se trata de un tema de forma y no de fondo. De hecho, ellos aseguran que se han cometido irregularidades, numerosas irregularidades durante el proceso. Yo te pediría un comentario. Ahora mismo recuerdo que ellos incluso pidieron que el proceso o el juicio se llevara en libertad. No sé si a eso se refiere con irregularidades. Quisiera tu comentario al respecto. Te escuchamos. Sí, es lo que te estaba remarcando ahorita hace pocos minutos, que ellos habían argumentado irregularidades en cuanto a la forma como Alex Saab fue detenido y cómo se confirmó su detención en un centro, digamos, penitenciario, por decirlo así, y no bajo la figura del arresto domiciliario que ellos le habían solicitado en algún momento, o incluso el juicio en libertad. Pero sabemos que este es un caso de altísimo perfil en el que pues Cabo Verde no se podría arriesgar a que el señor Saab se les escape, porque, bueno, quedarán muy mal ante la comunidad internacional, mucho más cuando estaba advertido que este señor posee todos los medios y más desde el punto de vista logístico y político y respaldos de todo tipo para eludir el control que se puede ejercer en este archipiélago. Entonces, por eso es que ante los señalamientos de que incluso su salud se estaba deteriorando, pues ellos lo que hicieron fue, me refiero a las autoridades de Cabo Verde, pues fue cambiarlo de centro de detención. Entonces allí después argumentaron que él estaba siendo torturado, que se metía gente en las noches y que lo golpeaban. Y bueno, todo esto después se envió un equipo forense para constatar las denuncias formuladas por Saab a través de su equipo de defensores. Y bueno, lo que se determinó es que el señor estaba tratando de sentar las bases para esta libertad, pero fingiendo una situación que no se había dado porque las lesiones que él mostraba eran autoinfligidas, y esto se puede dictaminar perfectamente mediante un buen ojo forense. Entonces, bueno, todo este proceso, y esto lo hemos hablado anteriormente, María Alejandra, todo este proceso ha estado lleno de incidencias
incidencias creadas o generadas en su mayoría por los abogados de la defensa. En fin de cuentas, ese es el trabajo para el cual los contrataron. Y bueno, esto podría tomarse como una pequeña victoria dentro de un proceso que hasta ahora no les ha resultado bien, puesto que lo único que hace falta en todo esto es que la Corte Suprema ratifique la decisión que ya ha sido tomada por la Corte de Apelaciones en el mes de agosto. Ahora, el resultado de las elecciones de Estados Unidos puede afectar o no el proceso contra Alex Saab. Simplemente para dejarlo claro, Javier Ignacio, da la impresión que no, porque esto lo lleva, ya está en manos de la justicia y en Estados Unidos existe la división de poderes, pero ¿qué opinas tú? Te escuchamos. Sí, en Estados Unidos efectivamente existe una división de poderes que ellos valoran en mucho. Quien te habla tiene cierta noción en cuanto a algunas acciones que podrían llamarse judiciales, pero que tienen un trasfondo político. Sin embargo, en términos generales, Estados Unidos se maneja con un criterio de independencia importante en todos sus tribunales. De manera que una victoria eventual de Joe Biden en noviembre de la presidencia de Estados Unidos no debe alterar en mucho el curso de este proceso. Recordemos que incluso ya lo que podía hacer Estados Unidos en materia de impulsar o acelerar el curso de la extradición, ya lo que podía hacer lo hizo, y si no lo hizo, pues ya no tiene tiempo. Entonces, bueno, ya esto tiene un curso establecido, y quien te habla además no cree que si de ganar Biden ellos se vayan a arriesgar tan temprano a ser señalados como que han dejado escapar a este pez gordo, ¿no? Quizá después negocien con él, y esto es lógico que ocurra. Eso está planteado en el panorama, una negociación si es que se da la extradición. Pero en este momento yo no creo que Estados Unidos vaya a desistir en nada de su interés por tener a Alex Saab enjuiciado en Estados Unidos, gane Trump o gane Biden. Javier Ignacio Mayorga, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos como siempre la tarde de hoy, aclarando los detalles acerca de esta decisión que tanto ruido ha generado, sobre todo en redes sociales, de la Corte Suprema de Cabo Verde, de devolver el expediente de Alex Saab a los tribunales de apelaciones, aparentemente para que resuelva asuntos de forma. No ha decidido sobre el fondo, que es la solicitud de extradición a los Estados Unidos. Javier Ignacio Mayorga es periodista especializado en criminalística, miembro del Observatorio Venezolano de Crimen Organizado, está al frente del portal Crímenes sin Castigo. Javier Ignacio, gracias, como siempre. Vamos a la pausa y al regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Es una interpretación de tendencias para tu signo zodiacal, un espacio guiado por los movimientos planetarios y sus consecuencias. Acompaña a nuestros astrólogos a descubrir lo que le deparan los astros signo por signo. Guía astrológica, todos los sábados a partir de las 3 de la tarde por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une.
María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y compartimos informaciones que están en desarrollo en Venezuela más allá de nuestras fronteras. Estados Unidos buscará aprobar en la OEA resolución contra las dictaduras de Venezuela y Nicaragua. Esto lo tomamos de Infobae. Michael Kozak, subsecretario adjunto del Departamento de Estado para Asuntos Hemisferio Occidental, dijo que Washington también pedirá acciones más fuertes contra Cuba. Esto lo comentábamos al inicio del programa. Además, y a propósito de lo que está ocurriendo en la OEA, la discusión que se está dando, el secretario de Estado norteamericano dijo no puede haber elecciones libres y justas en Venezuela cuando el régimen ataca sistemáticamente a los ciudadanos e instituciones democráticas. En la Asamblea de la OEA redoblamos nuestros esfuerzos con nuestros socios del hemisferio para restaurar la democracia en Venezuela. Eso escribía en su cuenta en Twitter. Ya lo comentamos, una comisión del SEBIN allanó la sede del Correo del Caroní en Puerto Ordaz. Funcionarios prohibieron la entrada del abogado de la editorial Roderick Germán Borregales, con quien conversamos al inicio del programa. Decía el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa más temprano, allanan la sede del diario Correo del Caroní en Puerto Ordaz, Estado Bolívar. El procedimiento es ejecutado por una comisión del SEBIN. Y a propósito de lo que ha ocurrido en el marco de las protestas y manifestaciones, hoy salieron a la calle distintos sectores, los maestros entre ellos, realizaron un pancartazo y convocaron una protesta nacional el 21 de octubre, es decir, mañana. Exigían un salario digno, esto lo tomamos de efecto Cocuyo, y mejores condiciones para la educación que ha tenido que impartirse a distancia desde el pasado mes de marzo, cuando llegó la pandemia de COVID-19 a nuestro país. Vecinos de Barinitas también salieron a manifestar, mantenían más temprano cerrada la entrada al pueblo en reclamo a la escasez de gas doméstico. Esto lo destacaba el Pitazo. Y sobre la pandemia de COVID-19, la Comunidad de Madrid estudia pedir al gobierno que declare toque de queda a partir de la medianoche tras el estado de alarma, y esto producto de la cantidad de casos que se ha disparado en España, en toda España, pero especialmente en Madrid. El Instituto Johns Hopkins, la Universidad Johns Hopkins, en la pancarta que suele utilizar para hacer seguimiento al avance de la pandemia, es decir, la página web, el portal que hace seguimiento al avance de la pandemia, más temprano confirmaba más de 40 millones de casos de COVID-19 en todo el mundo y más de 1.100.000 muertos, víctimas mortales en todo el planeta. Vamos a reponer una declaración que hacía la diputada Karin Vera en el marco de la sesión de la Asamblea Nacional. Hoy se discutía, entre otras cosas, se discutió la situación de refugiados e inmigrantes venezolanos. Ella narraba en los siguientes términos lo que tienen que vivir, lo que ella ha visto en la frontera con Colombia. Quienes hemos tenido la oportunidad de recorrer las carreteras de este país en los últimos meses, hemos visto con suma preocupación la desdicha y lo que representa ver a hermanos venezolanos caminando por esas carreteras nacionales con destino hacia la frontera entre Venezuela y Colombia. Hermanos venezolanos que vienen de distintas partes del país, fundamentalmente de los estados centrales. Todo esto, mujeres, hombres, niños, personas de la tercera edad, quienes caminan fundamentalmente por la Troncal 5 que conecta al Táchira con el centro del país, con un morral en sus espaldas donde llevan todos sus sueños y sus ilusiones. Algunos van con niños en coche, otros llevan a sus hijos en brazos. En un recorrido que se hizo la semana pasada con los miembros del Frente Amplio Venezuela Libre, capítulo Táchira, y esta servidora, por los municipios de la frontera tachirense, Independencia, Libertad, Bolívar y Pedro María Ureña, vimos la tragedia humana que viven nuestros hermanos venezolanos que vienen caminando desde el centro del país. Bien, vimos la tragedia humana, efectivamente, es que exactamente eso es lo que es. Declaraciones de la diputada Karin Vera el día de hoy en la sesión virtual que ha celebrado la Asamblea Nacional.
Bueno, me dicen... Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y hablamos en esta parte del programa con Ana Rosario Contreras. Comentábamos sus declaraciones en la protesta que realizaron trabajadores de la salud hoy al frente del PNUD, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en Caracas. Gracias por atendernos. Buenas tardes. Muy buenas tardes, María Alejandra. Saludos y bendiciones para ti y para todo el equipo de RCR y para todo el que nos escucha en este momento. Pues vimos con preocupación la desesperación del personal de salud, de enfermeros y trabajadores por la situación que están enfrentando, no solo por los bajos sueldos, sino por las condiciones de trabajo en medio de esta pandemia de COVID-19. Le pediría un primer comentario al respecto. La escuchamos. Sí, arrancaría con la última frase que le oí a la diputada Karin Vera. Vivimos una tragedia humana. Y esa tragedia humana nos ha generado, María Alejandra, la necesidad de salir y visibilizar lo que puertas adentro estamos viviendo en un hospital. Anoche 2 colegas salieron rumbo a la frontera buscando lo que no encuentran en Venezuela. O sea, nosotros también, como trabajadores del sector salud y específicamente el gremio que yo represento, vivimos esa tragedia humana que ha generado a nuestro personal a ser estos migrantes que caminando están buscando lo que no tenemos acá. Hoy salimos y vamos a continuar en la calle porque estamos convencidos de que no podemos quedarnos callados. Quedarnos callados nos va a hacer cómplices de unas condiciones de trabajo de alto riesgo, donde hoy se suman 235 trabajadores de la salud que han fallecido por un criterio subjetivo de COVID-19. Pero además vemos estas flexibilizaciones no fundamentadas en criterios científicos, que lo que está generando es que se incrementen el número de casos y que tengan que venir a acudir a nuestros hospitales, que para nadie es un secreto, María Alejandra. Estamos en medio de una emergencia humanitaria compleja, donde campea el colapso hospitalario, donde no tenemos capacidad de respuesta, a pesar de que tenemos conocimiento como profesionales, pero lamentablemente no tenemos los insumos ni siquiera para proteger nuestras vidas. Por ello nosotros hoy en Caracas, ayer lo hizo Anzoátegui, Lara, hoy lo hizo Trujillo, y estamos sumando porque creemos y estamos convencidos que el venezolano es un momento de que tiene que elevar su voz de protesta. No podemos quedarnos callados, tenemos que defender un derecho humano como lo es tener calidad de vida, que lamentablemente en esta tragedia humana que nos está correspondiendo vivir, no lo tenemos, y por ello enfermería retomó la calle. Volvimos a la calle porque sentimos que en el año 2018 convocamos a un paro indefinido. Hoy las circunstancias están muchísimo más grave que las causas que nos motivaron a tomar la calle en el año 2018. Le pregunto a Ana Rosario Contreras, porque ciertamente se toman medidas en nuestro país sin tomar en cuenta el criterio científico. Decíamos más temprano que Venezuela es la única nación ahora mismo donde los casos por COVID-19 confirmados bajan exponencialmente sin ninguna razón aparente. Como comentábamos con los amigos oyentes, en Europa están evaluando declarar estado de alarma en algunos países, incluso toque de queda. ¿Qué puede decirnos sobre este tema, el manejo de la información sobre el avance de la pandemia en Venezuela? La escuchamos. Sí, en estos 7 meses que tenemos encarando esta pandemia de COVID-19, lamentablemente, y lo tengo que decir con muchísima responsabilidad y asumiendo el riesgo que pueda asumir, no se ha manejado con criterios científicos. Creo que hoy se le está dando un manejo político de tratar de llevar lo que es una falsa normalidad, cuando el ciudadano, el que conoce, hoy el virus continúa en la calle. Y a nosotros nos preocupa muchísimo cuando escuchamos que España está volviendo a tomar medidas severas para el control y la mitigación, y Venezuela está flejando unas medidas. Y por eso el llamado hoy es a la ciudadanía. Tenemos que entender que no tenemos un Estado responsable que cumpla con las medidas de contención o que cumpla con los lineamientos de medidas de contención. Hoy nos corresponde a los ciudadanos
asumir esa responsabilidad, porque lo que es un hecho cierto, innegable, que no podemos ocultar, es que la crisis hospitalaria hoy está coloca a nuestros hospitales en instituciones que no tienen capacidad para resolver las afectaciones que puede generar este virus en un ser humano. Eso es algo que la opacidad informativa, la carencia de pruebas diagnósticas, ver cómo una curva hay mesetas que no podemos explicárnoslas desde el punto de vista científico, y recordándole a quien me escucha como profesionales de la salud, también tenemos conocimiento de epidemiología, y es sorprendente el aplanamiento de una curva, sobre todo cuando nos vamos ya, pareciera que los que hoy están en Miraflores les interesa más un evento del 6 de diciembre que la salud y la calidad de vida de los venezolanos. Ana Rosario Contreras, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos la tarde de hoy, presidenta del Colegio de Enfermeras de Caracas, ofreciendo detalles acerca de la protesta al frente del PNUD, a la que ella ha asistido. Efectivamente, el personal salud lleva manifestando bastante tiempo. Para que se hagan una idea, el coronavirus imparable en Europa, y esto lo tomo de la Deutsche Welle alemana, aumenta las restricciones para frenar la pandemia, con más de 5 millones de casos en ese continente y los contagios en ascenso. Buena parte de los países europeos parecen decantarse por adoptar medidas más restrictivas, entre ellas el toque de queda en Venezuela, donde no se han tomado medidas para frenar la pandemia, medidas de calado. Bueno, está ocurriendo lamentablemente todo lo contrario. Nosotros nos despedimos, lo hacemos a nombre de Jaime Nestares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción César Umbría, en los controles Víctor Mejías, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. RCR 750